Hola, buenas. Acá estamos con la parte 5, la última parte de nuestro curso, clases y objetos, ¿sí? En esta presentación vamos a ver, principalmente antes de poder empezar a ver clases y objetos, vamos a hacer un pequeño repaso y una pequeña reseña de lo que es un paradigma de programación, que es un paradigma orientado a objetos, que está muy relacionado con este tema de clases de objetos. Luego vamos a introducirnos en clases de objetos en Python, cómo se manejan, y vamos a ver algunos ejemplos. ¿Sí? Bien, ¿por qué comenzamos con este tema? Porque es la base eh, de esta presentación, ¿no? ¿Qué es un paradigma de programación? Paradigma de programación es un modelo básico de diseño e implementación de programas, ¿sí? Es una forma, una manera de plantear las soluciones a diferentes problemas. ¿M? Permite desarrollar software conforme a ciertos principios o fundamentos. Si bien hay muchísimos paradigmas de programación, acá hemos puesto dos categorías importantes que son las fundamentales, ¿no? Que una viene por la rama de la programación imperativa, ¿sí? O paradigma imperativo, y la otra por el paradigma o programación declarativa, ¿sí? Todo lo que es programación declarativa tenemos como eh, paradigmas de ejemplos, el paradigma funcional y lógico, eh, o sea, el funcional por un lado, el lógico por otro, ¿no? Yo los he simplificado acá los dos, son dos paradigmas distintos, tienen una base muy grande declarativa, eso implica que todo lo que programa, lo que hace el desarrollador es establecer el qué se tiene que hacer y no el cómo. ¿M? Generalmente el cómo está dado por un motor de inferencia, ¿sí? O una máquina virtual que hace tareas específicas de instrucciones de hardware o instrucciones de medio bajo nivel, ¿sí? Por lo tanto, la programación declarativa es una programación de alto nivel que, bueno, no le compete este curso. Si a alguno le interesa, puede entrar en ese mundo y aprender sobre el tema. Por la otra rama tenemos la programación imperativa, que es una programación basada en instrucciones. eh, es una, es un paradigma que comenzó, ¿no? Con líneas de instrucciones muy simples y fue evolucionando en distintos paradigmas y en distintas formas, ¿no? La primera evolución que tuvo el imperativo fue el estructurado, que es eh, esta, esta primera parte del curso que vimos, ¿no? Cuando vimos el concepto de algoritmo, entrada, proceso, salida, cuando vimos el concepto de las estructuras básicas de los algoritmos, la estructura secuencial, la estructura condicional, la repetitiva, son todos fundamentos de la programación estructurada. La modularización, ¿sí? Hacer nuestros códigos en forma modular es la base del estructurado, ¿sí? Luego evolucionó al paradigma orientado a objetos, que es el que vamos a ver hoy también. Y a partir de ahí tenemos muchísimas derivaciones, yo les he puesto algunos ahí, paradigmas visuales orientados a eventos, etcétera, porque hay muchísimos paradigmas y dependiendo de los autores que ustedes consulten, puede que haya muchísimos paradigmas, muchísimas clasificaciones diferentes, ¿sí? Acá lo que nos interesa es hacer una pequeña diferenciación entre el paradigma o programación estructurada y el paradigma y la programación orientada a objetos para poder entender por qué llegamos a clases y objetos, ¿sí? Para resumir el paradigma estructurado, que es lo que vimos en la primera parte del curso, ¿no? Hablamos de que tenemos algoritmos, que es lo primero que vimos, y estructuras de datos, todo lo que vimos en la parte 4, ¿sí? Todo eso forman programas, ¿sí? Los programas se van formando con esa combinación de algoritmos y estructuras de datos, ¿sí? Procesos, módulos, ¿m?
que van interactuando. Eh, Esquema general, ¿no? Que vimos de funciones, de modularización, entrada, proceso y salida, parámetros para las entradas, el proceso como una subrutina función y la salida, el valor de retorno. Hicimos algunos ejemplos sencillos donde estuvimos viendo cómo es un ingreso de datos, leer un número, hacer una operación simple como sumar ese número por sí mismo, por ejemplo, y guardarlo en una variable de resultado. Y por último, mostrar resultados, ¿sí? Esa es una programación lineal, ¿no? Que es lo que vimos en la primera parte del curso. Algunos lenguajes asociados, bueno, Fortran, C, Pascal y Python, ¿no? Por supuesto que es lo que hemos estado usando nosotros, C++, hay muchísimos lenguajes que se basan netamente en este paradigma, ¿sí? Eh, Hay algunos lenguajes que se dicen que son puros porque solo aplican estructurado, como Fortran y C, pero hay otros que van combinando, sobre todo el objeto, ¿no? Que, por ejemplo, Pascal puro es estructurado, pero está el Object Pascal, bueno, Python, C Sharp, son todos Java, son todos lenguajes que soportan un estructurado y unos objetos que es el que vamos a ver ahora, ¿sí? El paradigma orientado a objetos es un paradigma que combina objetos y mensajes. Es muy simple la definición, pero conlleva muchas cosas, ¿no? Y no es tan simple de verlo, ¿no? Por eso esto es una introducción al tema, porque por hoy todo se programa con programación orientada a objetos, así que es un concepto fundamental para que ustedes después lo desarrollen y lo investiguen y lo amplíen, ¿no? Todos los programas se van formando con objetos y mensajes. ¿Qué significa? Que yo voy a tener un programa formado por conjunto de objetos que van a colaborar entre sí pasándose mensajes. Por ejemplo, yo puedo tener una aplicación que eh, tenga a su vez algún curso y ese curso tenga docentes y alumnos. ¿M? Entonces, todas estas flechitas que vemos acá de ida y vuelta, bueno, esos son los mensajes y las respuestas, ¿no? Una aplicación principal le envía un mensaje a un objeto curso, ¿sí? Y si puede responder, lo hace directamente. Si curso, supónganse que el objeto aplicación le dice al curso, mira, yo quiero saber cuál es el nombre de tu docente. Bueno, en este caso, curso va a tener todos los datos propios de curso, con lo cual en sí mismo no va a saber el docente, pero sí va a tener como parte de su estructura interna un docente. ¿M? Docente que también va a tener sus propios datos y sus, vamos a ver, datos de comportamiento, ya lo vamos a ver, igual que alumno. Entonces, el curso, para poder saber el nombre del docente, le va a pedir al docente, mira, dame el nombre, ¿sí? A través del mensaje, y el docente se lo devuelve al curso y el curso a la aplicación, ¿sí? O decime desde la aplicación, quiero el listado de alumnos del curso, por ejemplo. Entonces, el curso sabe que tiene un listado de alumnos, entonces se comunica con el alumno para armar el listado, ¿no? Por supuesto que es más complejo, ¿no? Toda la construcción, pero básicamente esa es la idea, ¿no? Objetos que interrelacionan entre sí, colaboran entre sí, enviándose mensajes, ¿sí? Y así ponen en funcionamiento todo el sistema. Lenguaje asociado, bueno, tenemos como siempre puros o híbridos. Bueno, puros hemos puesto solamente Smalltalk, pero bueno, Python, Java, C++, C Sharp, ¿sí? Son algunos lenguajes que soportan este paradigma junto con el estructurado, ¿no? Bueno, nosotros vamos a ver de Python, básicamente los objetos, ¿sí? Bien, para continuar con el tema genérico, ¿no? Esto es independiente del lenguaje, es orientado al paradigma, ¿no? Vamos a entrar un poquito más en detalle. Este paradigma utiliza objetos como bloque esencial de construcción. No hay otra cosa que no sea objetos, ¿sí? Los programas se van organizando como colecciones de objetos que colaboran entre sí enviándose mensajes, ¿sí? Lo que recién hablábamos, ¿no?
cada objeto siempre tiene un rol específico en el programa. Todos pueden comunicarse entre sí de formas predefinidas. Eso no significa que todos se puedan comunicar con todos, ¿no? Hay lo que se llama el protocolo. El protocolo especifica qué es lo que puede responder cada objeto, ¿no? Está preparado cada objeto para responder a algo en particular. Este paradigma tiene muchísima teoría por detrás, de muchas formas, porque no solamente se usa en desarrollo, sino en análisis, en diseño de sistemas, así que hay muchísima terminología, muchísimos fundamentos. Acá vamos a tratar de simplificar muy brevemente, ¿no? Este paradigma es muy difícil, pero bueno, vamos a tratar de que lo entiendan. Básicamente la idea es de usar unidades de software, ¿sí? Que son nuestros objetos, lo más pequeñas posible, lo más eh, cohesivas posible. La cohesión es una propiedad de los objetos que dice que tiene que el objeto hacer solamente lo que le compete, ¿no? No hacer cosas de otros, ¿sí? Así que si el curso tiene que hacer tareas, ¿sí? Procesos relacionados al curso, no debería ponerse a hacer procesos que tendría que hacer el docente o el alumno. O este proceso principal, por ejemplo. Entonces, cada objeto tiene que hacer lo que le compete. Y cada objeto va a tener un cierto acoplamiento, una cierta relación con otros objetos para que se puedan comunicar entre sí. Entonces ahí está el concepto de los mensajes, pero hay que ir viéndolo de a poquito porque, bueno, no es tan sencillo en donde todos se comunican con todos, ¿no? En este caso, hemos puesto acá un ejemplo de un usuario a nivel, digamos, abstracto. Acá ya vamos a explicar, me gusta siempre explicar esto porque les da la noción de por qué se programa de esta forma, ¿no? Pero esto es, digamos, en forma abstracta. Ustedes supongan que tienen de este lado un usuario. No siempre es un usuario, puede ser otro proceso, otro programa, ¿no? Pero vamos a suponer que es una persona que hace un pedido a una aplicación principal y quiere obtener una respuesta, ¿no? Entonces, el usuario se comunica con este objeto principal y le hace el pedido. Si este principal puede responder directamente, responde. Si hay algo que él no puede responder, se va a fijar a quién le puede pedir la información, ¿sí? Entonces, en este caso principal, tiene una conexión directa con curso. Entonces, si el usuario le pide, decime cómo se llama el curso que estamos viendo en este momento, por ejemplo, y bueno, el principal va a decir, bueno, a ver, ¿qué curso tengo instanciado en este momento? Bueno, el curso de programación de Python, ¿sí? Programación con Python. Nombre que lo posee el curso, ¿sí? No lo tiene ni el docente, ni el alumno, ni el principal. Le corresponde conocerlo al curso. Cuál es tu temario, cuál es la cantidad de horas, ¿sí? Cuál es la planificación, ¿sí? Son toda información, ¿sí? Que maneja solamente el curso, ¿sí? Y que es capaz de responder a un pedido de algún usuario. Ahora bien, si este usuario dice, bueno, a ver, quiero saber cuál es el docente del curso, bueno, entonces el principal que va a hacer va a venir y le va a decir, a ver, bueno, mira, vos curso, decime cuál es tu docente. Entonces, curso tiene una referencia docente y le puede decir al docente, pedirle, bueno, decime cuál es tu nombre o cuáles son tus datos para poder mostrárselos al usuario. Entonces, el docente, si tiene algún protocolo que puede responder, responde con los datos que se le solicitan. Este curso responde al principal y este se lo devuelve al usuario. El mismo circuito sería si se quiere saber algo de algún alumno en particular o un listado de alumnos, ¿sí? Entonces el usuario se lo pide al principal, este al curso, es el curso el que tiene los alumnos, y nuevamente los datos del alumno los maneja el propio alumno, ¿no? Sí, el curso sabe que tiene referencias a alumnos, pero más de eso no, porque no le compete al curso ser un alumno, ¿sí? Sí tiene alumnos, pero no es un alumno.
Ese es digamos, un circuito que podría darse en la vida real. De hecho, se da, ¿no? En este curso estamos prácticamente haciendo eso, ¿no? Este es nuestro curso de programación con Python. Bueno, yo soy su docente principal y ustedes, un conjunto de alumnos, cada uno tiene su propia identidad y sus propios comportamientos. ¿Está? Ahora vamos a ver qué es lo que tiene un objeto, ¿no? Siempre hago la alusión a este gráfico que está a la izquierda para relacionar esta conectividad, este pedido y respuesta, porque siempre me parece muy simple de entender. Todos en algún punto han visto alguna vez internamente cómo es una CPU, una máquina, ¿no? Un hardware. A lo mejor alguno no lo ha visto, pero bueno, acá se los presento, ¿no? En este gráfico. Pero bueno, en hardware, la parte hardware física, tenemos muchas partes tangibles y cada parte tiene una función determinada, ¿no? Entonces yo tengo un gabinete que contiene una fuente de poder, que es la que le da energía a todo el sistema, ¿sí? Tenemos placas, ¿sí? Tenemos la placa base donde está el CPU, ¿sí? Con su ventilador, su cooler, o varios, ¿sí? Dependiendo de cómo sean los modelos, ¿no? De ahora, ¿no? Esto es un genérico. Placas de memoria, puedo tener placas de gráficos, ¿no? De video, placas de sonido. Luego, hacia el exterior puedo tener unidades ópticas. Bueno, prácticamente no se usan, pero bueno, salidas, puertos USB. Puedo tener discos duros para guardar y almacenar la información. ¿Sí? Puedo tener muchas cosas acá adentro, ¿sí? Básicamente la idea de los objetos es que cada una de estas partes hace algo específico, ¿sí? Concreto, a lo que está destinado a hacer, ¿sí? Y cada uno se comunica con todos o con los que tienen que administrar esa información, ¿sí? O esos procesos, ¿está? Entonces, todos trabajan juntos de manera coordinada para poner el sistema en funcionamiento, ¿sí? Y se van conectando, ¿sí? Si bien esto es hardware y se lo va haciendo a modo de físico, ¿no? De pulsos eléctricos, ¿sí? Conexiones de cable o señales, ¿sí? Ópticas o señales de distintos tipos, ¿no? Pero todo va por el lado físico, ¿no? Bueno, ese equivalente que tenemos acá, lo tenemos acá en este de la derecha, que es la parte de software, ¿no? Que es cómo manejo los datos, cómo manejo la información. Bueno, la manejo de la misma forma. ¿Por qué? Porque para los humanos es muy fácil vemos el mundo como un conjunto de patrones, ¿sí? Como un conjunto de entidades. Nosotros, para poder empezar a programar, tuvimos que separar o concientizar acciones que tomamos, que hacemos, o decisiones que tomamos día a día, y las tuvimos que abstraer y pensar cómo se hacían para decirle al software: mira, hace esto en formato de instrucciones, en formato de un algoritmo, para que el hardware lo haga. Bueno, ese razonamiento de separar y abstraer cada operación no es natural, ¿sí? No, para nosotros es natural que nosotros veamos entidades, nos manejemos con esto de un curso, ¿sí? Un docente, un alumno, no con datos aislados, ¿sí? Si ustedes les llega la información de Analia Guzmán, ¿quién es Analia Guzmán? Y no sé, es un desconocido. Ahora bien, si se pone en contexto de que es el docente del curso de programación en Python que organizó en esta etapa la municipalidad, eh, y ahí están en un contexto, ¿sí? Entonces ahí les da ese nombre, le da un sentido, ¿sí? Lo mismo los alumnos. Cada uno de ustedes tiene su propia individualidad, su propio movimiento, todo su forma de vida, y todo es propio de ustedes, ¿sí? Y en este momento ustedes están formando parte de este curso, están inscritos, así que forman parte de la comunidad de este curso, ¿sí? Entonces,
están en este contexto. ¿M? Entonces, eh, todo lo vemos así. ¿M? Por eso es un paradigma que se usa muchísimo porque es el más cercano a la vida real, a lo que nosotros percibimos como personas, ¿sí? Entonces, es muy fácil, no digo que sea rápido de aprender, ¿no? Porque como todo proceso de programación, de análisis, diseño y desarrollo de sistemas no se aprende en un día, 4 clases, 5 clases, ¿no? En poquito tiempo, lleva años, ¿no? De aprendizaje, pero eh, es muy simple analizar y encontrar soluciones pensando que puedo hacer unidades de software, en este caso que vamos a hacer, nos ponemos la camiseta de desarrolladores, ¿no? Unidades de software independientes que hagan lo que le compete, que se puedan comunicar con otras para ir formando, dando respuestas, ¿sí? Ese es el concepto principal de este paradigma. ¿Se entiende? ¿Sí? Espero que sí, y si hay alguna duda, anoten, ¿no? Ahí en ese cuadernito o en ese texto que llevan para pregunta-respuesta, ¿sí? Vamos en detalle qué es un objeto en el paradigma. En el paradigma, eh, un objeto es una abstracción o representación computacional de una entidad. Cualquier entidad, puede ser una entidad de la vida real, una entidad ficticia, imaginaria, cualquiera. ¿M? Generalmente se dice que es una unidad de software. ¿M? Básicamente es una unidad de software que posee características, que también se les llaman atributos o propiedades, y comportamientos asociados, que normalmente se les llaman métodos, ¿no? Todos los objetos, ¿sí? O todas las entidades tienen algunas características y algunos comportamientos, ¿sí? Eh, unos más relevantes que otros, entonces esto se va determinando, se dice que es una abstracción por eso, porque de la realidad se toma algunas características y comportamientos relevantes para el sistema que se quiera representar, ¿no? O sea, hay un análisis y una teoría de cómo hacer objetos, cómo llegar a construir objetos, analizarlos, diseñarlos, ¿m? Para que represente realmente la solución de software que uno quiere. Pero básicamente es una encapsulación, es una unidad que posee datos y comportamientos, ¿sí? Así como hasta en la parte anterior, en la clase 4 vimos que podíamos manejar datos separados, independientes, podíamos guardar números en listas, ¿sí? Podíamos cargar algunos datos de stream, ¿sí? Pero siempre son datos independientes. Ahora con esto vamos a ver que nosotros hay muchos datos independientes que forman entidades, forman una unidad y necesitamos representarla. ¿Cómo la representamos? Con los objetos. Y a su vez, esos datos también tienen comportamientos. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista del desarrollo, la programación o del software, todos los datos de alguna forma hay que escribirlos por primera vez, hay que reservar memoria para esos datos en variables en memoria, hay que visualizarlos o retornarlos a alguien para que los vea, para que haga algo, para que los manipule. Así que eso va a ser parte de los comportamientos básicos de los objetos, ¿sí? Todos los objetos siempre responden a pedidos, interactuando con otros objetos que conoce, y así se va armando la aplicación, ¿sí? Esto que decíamos, vuelvo para atrás, ¿no? Objetos que se van comunicando unos con otros, haciendo de pedido y respuesta, ¿no? De esos mensajes. Bien, y junto con el objeto, con el concepto de objeto, viene el concepto de clase. Clase es un molde, modelo o plantilla para construir objetos. ¿Esto por qué es? Porque la clase define las características y comportamientos comunes a los objetos de un tipo determinado, ¿sí? Si yo quisiera representar personas, ¿m? Personas como ustedes que se van a inscribir en un curso, ya están inscriptas, ¿no? Como alumnos, pero supónganse que somos personas, todavía no estamos inscritos en el alumno. Cada uno de las personas tiene
un dato de identificación, DNI, nombre, teléfono, domicilio, ¿sí? Puede tener datos como propio de las contracturas físicas, los estudios previos que tenga, o sea, hay muchas características que definen a una persona, ¿sí? En general, ¿m? Pero cada persona es una unidad única, ¿sí? Independiente, que tiene sus propios datos, ¿m? De cada uno de ustedes o cada persona tendrá su propio DNI, su propio nombre, su propio teléfono, ¿m? Algunos pueden compartir datos de teléfono porque a lo mejor son de la misma familia, pero básicamente cada uno tiene su propio estado, su propia individualidad. Entonces, con las clases lo que se hace es establecer cuáles son esos atributos, esas características generales relevantes para el sistema y cuáles son los comportamientos básicos que se requieren para que esa entidad o esa persona en este caso pueda comportarse o se pueda manejar como unidad de software. Entre ellos son los comportamientos de cargar y de modificar y de consultar. Los famosos etiquettes que se pueden ver en otros lenguajes o en otros entornos más los formalizan de otra manera, ¿no? O los constructores que le dan un valor inicial a los datos o aquellos métodos que permiten mostrar todos los datos de una sola vez. Entonces, hay muchos comportamientos que uno puede asociar en este caso, a la persona o a cualquier entidad, siempre relacionado y pertinente a lo que tenga que hacer esa persona en el ámbito donde se está analizando o se está implementando. Siempre yo pongo un ejemplo acá, es muy corta esta clase porque es muy introductoria, ¿no? Pero siempre hablamos de que si yo tuviera que definir un alumno en objetos, si bien el alumno es una persona y tiene todos los datos, datos de identificación, datos de contextura física, datos de estudios, ¿sí? Eh, Hay ciertos requisitos mínimos que se tienen que poner en un alumno, en una entidad alumno, y otros requisitos que lo tiene la persona, pero que no son relevantes. Por ejemplo, la contextura física, la altura, el peso, el color de piel, de cabello, no es relevante para el alumno, ¿sí? No importa qué características tenga, pero son características propias de una persona, pero para el sistema de alumno no es relevante. Sí es relevante conocer mínimamente el nombre, el DNI, un dato de contacto, un mail para poder comunicarse. Si ustedes en este curso particularmente no tenemos un requisito previo de estudios anteriores, ¿no? No se ha puesto ningún requisito, pero si tuviera un requisito, y bueno, mínimamente se establece y decir, bueno, mira, por lo menos tienen que tener un secundario terminado, ¿sí? Para hacer tal curso. ¿Sí? En este caso no hay vuelvo a repetir, no hay un requisito previo, pero si hubiera sería relevante, o cursos que han hecho, todos, cada uno de ustedes seguramente ha hecho cursos individuales, ha estudiado en forma individual, se ha preparado en cualquier área, ¿no? No necesariamente en esta área de desarrollo. Entonces, son todas características propias de la persona, pero para un alumno de este curso no es relevante, entonces se pone solamente aquello que es necesario. Entonces, eso es eh, el proceso que se hace cuando uno construye una clase. Establece un molde, un modelo, una plantilla para poder construir objetos que sean relevantes para ese sistema. Y de ahí surge que un objeto se lo reconoce como una instancia de una clase. ¿Por qué? Porque primero se construye el esqueleto, el molde, y luego se van construyendo los objetos que tienen sus propios datos, cada uno tiene su propio estado, ¿sí? Y se puede trabajar con cada uno de manera independiente, pero todos van a responder a los mismos mensajes o al mismo protocolo, ¿sí? Por ejemplo, todos van a poder, si alguien le pide el DNI, dar el DNI o dar el mail o dar el nombre, ¿sí? En algún punto se los tuvo que cargar en el sistema con sus datos básicos que se le solicitaron. ¿No? Entonces, para eso tuvo que
hacerse toda una infraestructura sistémica donde se construyó cómo iba a ser el alumno para este curso, el perfil del alumno de este curso, para luego ir construyendo los objetos. Básicamente ustedes son instancias, ¿sí?, de alumnos de este curso, ¿sí? Básicamente es eso, ¿m? Transformados en software, ¿no? Que es cuando ustedes van y se consultan en el en la página, en el aula del curso, van a tener todos sus datos y toda su historial, ¿no? De comunicación, sus evaluaciones tendrán y todo lo demás. ¿M? Bien, eso es un pantallazo, vuelvo a repetir, muy rápido. Aquellos que ya conozcan del paradigma, seguramente tengo muchos alumnos que ya saben de este paradigma, así que van a decirme, la profe en 2 presentaciones resumió todo el paradigma. Es, parece una locura, pero bueno, es lo que es el tiempo que tengo para darlo, ¿no? Espero que realmente se haya entendido el concepto, porque a partir de ahora vamos a trabajar con clases y objetos, ¿no? Ya a modo de en desarrollo, ¿no? En Python, concretamente. Así que es importante que estos 2 conceptos los tengan bien claros. Eh, yo les subí varios links con varios videos muy lindos explicando el tema de clases o objetos, porque es importantísimo que lo tengan bien claro para poder luego ustedes estudiar y aprender y avanzar en este tema. ¿M? Así que, y vuelvo a repetir, si queda algo que con muchas dudas, anótenlo y lo preguntan, ¿no? Por algún canal de comunicación. Bien, vamos entonces a Python, ¿sí? ¿Por qué empezamos por clases? Porque como dijimos que, vuelvo para atrás, clase es un molde, modelo para construir objetos. No puedo construir objetos antes de no construir la clase, así que para poder empezar a hacer objetos y ponerlos en funcionamiento o activar esas unidades de software, primero tengo que clasificarlos. ¿M? O sea que primero voy a empezar creando la clase genérica y después voy a ir creando las instancias o los objetos. ¿M? Así que por eso empezamos con clases en Python. ¿M? Primero por clases. En Python, las clases proveen una forma de empaquetar los datos, ¿sí? O sea, agrupar, que es el concepto del paradigma, ¿no? Agrupar los datos, que normalmente se le puede llamar características, atributos o propiedades, ¿sí? Y la funcionalidad, que son los métodos, funciones, todo junto, ¿sí? Entonces se empaquetan datos y funciones, que es lo que ustedes han visto, variables y funciones. ¿M? Nada más que ahora las variables las nombramos generalmente como atributos o propiedades y las funciones pasamos a decir métodos, pero son básicamente las funciones que ustedes aprendieron en la parte 2, ¿no? En la parte 3, perdón, del curso. Eh, por defecto, en Python, todo lo que es miembros, que son los atributos y métodos, ¿no? Los datos y las funciones, son de acceso público. Este tema es un tema también que lleva mucho conocimiento, mucho aprendizaje, los accesos, porque por definición los objetos son privados, o sea, tienen un acceso privado, restringido, para que no puedan ser modificados ni corrompidos por otros objetos sin querer. Pero bueno, Python, como es un híbrido, ha adaptado el paradigma y por defecto todos los miembros son públicos. ¿M? Por supuesto que hay formas de hacerlos o pseudos privados y protegidos, que esa es otra, sería para otro curso más avanzado, ¿no? Pero por ahora vamos a ver que nosotros podemos acceder a todos los atributos y métodos que se definan en las clases. A eso se refiere con acceso público. Cuando se crea una nueva clase, se crea un nuevo tipo de objeto y con eso se puede crear nuevas instancias de ese tipo. Cada instancia de clase, o sea, cada objeto va a tener o puede tener los atributos y métodos y que va a poder mantener y modificar su estado, ¿sí? Es decir, todas esas variables que va a tener dentro de la instancia, va a tener sus propios datos y va a poder modificarse sus propios datos, ¿no? Generalmente los valores que tienen los datos o las variables es lo que se llama el estado del objeto.
¿sí? La sintaxis para crear clases es palabra reservada class, nombre de la clase, siempre se aconseja el nombre de la clase que empiece con mayúscula, dos puntos y abajo hacia la derecha indentada va a ir la definición de atributos y métodos, ¿sí? Que ya vamos a ver cómo la realizamos. Bien. Para nuestro ejemplo vamos a usar una clase alumno, ya que estamos con los alumnos. Eh, Siempre la clase tiene un nombre que la representa la entidad. Se recomienda poner un nombre que sea acorde a la entidad que están por representar, ¿no? Va a tener los atributos son las variables que ustedes han visto. En este caso nuestro alumno lo vamos a construir con un legajo, un nombre, una nota 1 y una nota 2, dos notas como para manipularlo. Los métodos son las funciones, lo que ustedes conocieron como funciones, ¿sí? Y dentro de esos métodos vamos a tener en Python algunos que son métodos que se dicen automáticos, que son métodos de inicialización, por ejemplo, constructor, que es el init, y el retorno de aquel que retorna todos los atributos en formato de cadena, que es el str, ¿sí? Un string con todos los atributos, son algunos de estos métodos. Se dicen automáticos porque no es necesario invocarlos explícitamente, ¿sí? Cuando se hacen ciertas operaciones, ya vamos a ver cuáles, se invocan automáticamente. Ya vamos a ver en qué momento. Y hay otros que se llaman los básicos, que son todos aquellos que modifican los atributos, y los de retorno, o get, que retornan los valores de cada atributo, ¿sí? Generalmente se acostumbra por convención a usar la palabra set. Todo depende de la convención del lenguaje y del entorno donde ustedes estén, pero generalmente los métodos set pegados al nombre del atributo hacen de que sea una función que modifica ese atributo. Y la palabra get pegada al nombre del atributo hace de que sea una función que retorna el valor del atributo, ¿sí? Entonces, generalmente se usa el set y el get en conjunto para poder acceder directamente a cada atributo de la clase. Eso es necesario porque, bueno, hay ciertos lenguajes donde el, digamos, se usa el paradigma puro, en donde todos estos datos son privados y la única forma de acceder es a través de estos métodos. En Python dijimos que es todo público, así que no es necesario eh, crearlos a estos métodos, pero muchos programadores o en muchos ejemplos van a ver que sí están creadas las propiedades set y get por una cuestión de convención, porque en Java usa mucho la convención set y get para los bin, y hay muchos entornos donde se Sharp, ¿sí? Entonces, básicamente uno por una cuestión de convención los usa, ¿sí? Eh, pero no es obligatorio y menos en Python, ¿sí? Y luego tenemos los métodos de negocio control que van a realizar alguna operación pertinente al comportamiento de los objetos, ¿sí? Ahí es cuando establecemos qué puede hacer el objeto, qué debería hacer el objeto ante algún pedido. ¿M? Y acá hemos elegido una función, por ejemplo, un método promedio, que retorna el promedio de las dos notas. ¿M? Como para que ustedes vean cómo plantear un método que no es solamente eh, asignar valores a la variable o retornarlos.